hagan algún día un análisis de cuánto cuesta una tarea y qué se consume en una tarea como esa, y verán que el monto que ese maestro generó en esas familias, la erogación que esas familias tuvieron que hacer para hacer esa tarea, es una cosa increíble, increíblemente alta. A eso voy. En educación infantil, bueno, ahora se creó que usted tiene que comprar pintadedos de tal cosa porque con ese que uno no se envenena. Foami de cualquier color porque con ese se envenena, pero los colores son lindos. Papel de tal tipo, papel del otro, o sea, unas listas escolares, pero lo grave no es la lista en sí mismo, lo grave es que el maestro crea que con eso resuelve el problema pedagógico. ¿Ok? Porque la cosa va a quedar de una manera. Y uno abandona como maestro unas tradiciones culturales interesantísimas, como es por ejemplo la pintura con elementos naturales en algunas comunidades. Eso nuestros niños ahora prácticamente no lo experimentan y bueno, forman parte, aquí hay tradición. Es difícil poner unos niños de preescolar a pintar con chimó, aunque se puede hacer, pero aquí hay toda una tradición de pintura con flores, con tierra, con hojas, no, pero es que ahora la lista dice que tenemos que, fíjense, ahora que estamos trabajando con educación comparada, vuelvo a poner el ejemplo, analicen la lista de útiles de Caracas, de Barlovento, del Zulia y verán que es la misma lista. Y entonces habría que preguntarse, ¿es que son los mismos recursos disponibles los que tienen esos tres maestros? ¿Ok? Entonces ahí, además de todo lo demás, ¿no? Que a veces yo creo que ahí hemos avanzado un poquito, que de repente antes la maestra pedía que el cuaderno viniera, que el cuaderno es empastado con tantas hojas y forrado de tal manera. Con esto lo que quiero decir es que nuestros niños ya están suficientemente presionados por el mercado a través de la propaganda y la publicidad para que también nosotros desde la escuela le metamos candela a eso y generemos entonces a un sujeto preparado para el consumo. Esto no es de gratis, o sea, y de ahí los aportes, y aprovecho de contestarle al amigo, de ahí el aporte de los enfoques postestructurales de la infancia. Uno de los primeros elementos que devela ese análisis es cómo el niño, desde los 70 para acá, con mucha fuerza por supuesto a partir de los años 80 y en el caso de América Latina a partir de la década de los 90, ya no es visto como un niño cualquiera, sino como un potencial consumidor. Un niño, bueno, y las mamás, nosotros entonces, bueno, tenemos que darle vitaminas, no sé qué cositas, porque eso va a compensar, digo las mamás porque, bueno, soy yo mamá, ¿no? Los papás supongo que también entran en esas lógicas. Consumo medicamentos que el niño no necesita, consumo loncheras, cuadernos, para que mi hijo, para que mis alumnos no estén sometidos, pues, a una presión social y que en teoría los afecte en su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, ahí también los maestros tenemos que, analizando nuestras propias decisiones, cuando envío una tarea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Cuando pongo a los niños a construir maquetas y resulta que en este caso era patético porque el profesor mandó, él era 4 secciones, mandó a hacer perfil de suelos individuales a cada estudiante y tenía un corte de suelo. Aquí hay la gente de Caracas, hay bastante gente de Caracas aquí. Esto es una escuela en Montalbán. Saben que cuando uno va hacia Caricuao por la avenida Páez, en Montalbán, hay un cerro que está completamente, frente al cardiológico infantil. El cerro está completamente picado y tú ves todo el perfil de suelo perfectamente ahí. Bueno, él, frente a eso, optó por este tipo de estrategia. Entonces, ¿qué es lo que estamos impulsando y por qué lo estamos haciendo? Bien.
Claro, y la plastilina, y bueno, hay cualquier cantidad de esfuerzos y de prácticas del mercado para atrapar al docente, claro, con lógica científica, ¿no? Esto no es así que uno es muy irresponsable, sino que le van diciendo que ya con témpera normal no es, porque puedes envenenar al muchachito, que ahora tienes que comprar, que ahora no es el paquete, ¿se acuerdan del paquete de temperitas con todos los colores? Ya ese no es, ahora el tipo tiene que comprar un tubo de cada color, o sea, hay toda una operación sistemática ahí para presionarnos desde el mercado para que nuestras listas sean cada vez, y por supuesto, eso se ve reforzado en el centro de formación, porque cuando usted va al taller de creatividad infantil, donde usted ha sido formado, usted verá cómo las estrategias que le enseñan o las prácticas que usted le impulsa vienen con la lógica de consumo incorporado. No es que usted tampoco está tan loco como maestro, yo o cualquiera, sino que yo aprendí que sin el pintadeditos no se puede hacer nada. Bueno, pues entonces yo reproduzco eso en la escuela. Bien, el enfoque postestructural, ¿por qué lo traemos a colación aquí? Bueno, porque una de las cosas que nosotros consideramos que es fundamental como reto en la formación docente, un poco ya les había avanzado algo sobre eso, es la revisión de las interpretaciones sociales sobre la infancia y sus problemas. Aquí se planteó una que es muy importante. Fíjense, en este momento, uno de los trabajos de investigación que estamos desarrollando desde el núcleo tiene que ver con un seguimiento de las representaciones sociales y los imaginarios que los maestros han construido en relación a la LOCNA. En Venezuela se desarrolló la última década del 90 y los primeros años del siglo XXI, una cruzada interesantísima por los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Participamos muchísimos maestros, de hecho eso fue una experiencia bien bonita porque se pegó en algunas cosas con lo que fue la constituyente infantil, un movimiento de algunos educadores donde incorporamos a los niños a la discusión cuando se estaba dando el proceso constituyente en Venezuela. Hicimos muchísimos eventos relacionados con eso, mesas de trabajo, qué creían los niños que tenían que ir, cuáles eran los derechos que ellos creían que debían ir a la Constitución, todo ese proceso. Pues ahora estamos siguiendo con preocupación que la LOCNA ahora resulta que parece ser una amenaza para los maestros y los padres. Mucho cuidado con eso, es una operación ideológica. Entonces yo observo compañeros que me dicen que ahora ellos no pueden llevar a ningún niño a un parque, porque si al niño le pasa algo, entonces la señora LOCNA lo va a poner preso. Ojo con eso, compañeros, mucho cuidado. Yo entiendo que hay mucha presión y hay un discurso que a veces puede ser amenazante para el docente, pero de ninguna manera una propuesta reivindicativa de participación como lo es esa ley puede constituirse en una amenaza para los padres y los maestros de este país, y si lo es por desconocimiento de la propia ley. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Ha habido muchos casos, evidentemente, y es un problema, donde, bueno, algunos padres digamos, no sé cuál es la palabra, han actuado legalmente amparándose en la LOCNA contra un maestro, pero ojo, eso no puede significar que nosotros satanicemos a la ley, y ahí viene un proceso, y digamos, hoy estamos en una operación ideológica sobre eso. Aquí se nos está tratando de hacer creer que la LOCNA le coloca límites a la acción pedagógica. La LOCNA no coloca ningún límite a la acción pedagógica. La LOCNA, al revés, la LOCNA potencia la acción pedagógica porque plantea que los niños tienen derechos a muchas cosas que antes no necesariamente entraban en la escuela. Ahora, tenemos que saber cómo se hace eso. O sea, yo he escuchado, nosotros hemos registrado, no, yo ahora a los niños no los saco al recreo. Yo los dejo jugando en el salón porque si el niño se cae en el recreo, yo puedo ir presa. Ojo, si usted estaba
fuera de la escuela, mientras los niños estaban en el recreo, o si usted no estaba con los niños mientras usted estaba en el recreo, probablemente pueda haber una acción contra usted. Pero si usted no ha cometido ningún ilícito laboral, usted no tiene por qué tenerle miedo ni a la LOCNA, ni a los niños, ni a las caídas de los niños, ni a nada de eso. Entonces hay que tener cuidado con cómo estamos entrando en una lógica de selectividad y condicionamiento de los derechos. Eso es todo lo contrario. Bueno, el otro elemento que es un elemento de referente, que por eso digo la importancia de nuestra ley, porque la ley lo asume, es cómo se invisibiliza al niño como constructor de la sociedad. Ahorita acabamos de vivir un proceso fuerte sobre ese tema. No sé si recuerdan la campaña electoral, todo lo que se dijo sobre la participación de los niños en los eventos políticos. ¿Recuerdan? Que al final fue un proceso que afortunadamente pudimos confrontar y salimos, digamos, victoriosos, diciendo que los niños no pueden participar, o sea, de las reuniones de los consejos comunales porque son políticas, ni de las reuniones ni de los mitines, ni de... ¿Qué es eso? Los niños forman parte de esta sociedad que están construyendo con sus padres. Aquí están con nosotros, al lado de nosotros, pero no solamente para acompañarnos, sino porque forman parte del proceso político que vive este país. Ah, bueno, que yo no los voy a usar para hacer propaganda, por supuesto, pero ellos no pueden estar aislados de lo que estamos viviendo. De hecho, no lo están, porque están al lado de nosotros, son nosotros. Ellos también son nosotros. En el nosotros que nosotros estamos construyendo como sociedad están nuestros niños. Entonces ahí también hay una operación política a la que tenemos que estar atentos. Es evidente que esto tiene un correlato en la escuela. En la escuela no se habla de política. No, sí se habla de política. Ahora, es evidente que nosotros tenemos que educar a unos niños en una política y para una política con un profundo contenido ético. Y si a mí me preguntan hoy cuál es el gran aporte de Chávez a toda esta discusión, y lo digo abiertamente, es porque le imprimió un contenido ético a la política. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños. Que hablar de política no es decir que el otro es feo, horroroso y es nuestro enemigo. No, hablar de política es hablar de los problemas políticos que afectan a nuestras comunidades y cómo los resolvemos. Pero cuidado porque ahí también hay una operación, y además esa es muy sistemática. El otro elemento es la invisibilización de la diferencia en la infancia. Es decir, y digo en la infancia y no en el niño y la niña, que es las categorías que quiero que discriminemos bien. La infancia es una construcción sociocultural y sociohistórica, ahí vamos con Vygotsky también de la mano, y que tiene que ser valorada por los colectivos docentes en cada una de las comunidades. Nosotros tenemos una infancia afrodescendiente, tenemos una infancia urbana, tenemos una infancia popular, qué sé yo, de los sectores menos favorecidos económicamente, dominados y explotados. Ahí hay una infancia que es distinta, que tiene los mismos derechos, pero que es distinta a la infancia indígena venezolana. Por eso es que es muy importante para la formación docente rescatar el concepto postestructural, y por eso la definición de que existe infancias en plural, no una. Además que ese concepto nos imprime el carácter colectivo que no tiene lo otro que desarrollábamos. Nosotros tenemos que atender al niño y a la niña como expresión humana, individual y particular. Y también tenemos que atender a las infancias que pueden estar haciendo vida en nuestro centro escolar. Porque este país se definió multiétnico y pluricultural. Entonces, la única manera de que eso sea cierto desde el punto de vista pedagógico, y
es que usted reconozca en su aula de clase lo pluriétnico y lo multicultural que tiene ahí. Porque si lo homogeniza, se pierde la palabra, el discurso, en acciones que, bueno, que no tienen sentido, ¿no? Y esta diferencia, digamos, atiende muchas cosas, ¿no? Atiende también lo que dijo la compañera, estoy de acuerdo. Yo también como maestra me ha tocado integrar niños con diferencias funcionales y, bueno, es un reto profesional y personal increíble. Es una de las cosas que a mí en lo particular como maestra se me hizo más difícil. Incluso desde el tratamiento de la familia, todo eso fue una cosa muy complicada. Ahora yo les digo, hay que estudiar. Y con esto no excuso la responsabilidad tecnoburocrática, sino que estoy hablando ahora como maestra, pues. ¿Cómo resolví yo ese problema? Solamente lo resolví estudiando, porque no tuve otra manera de hacerlo. Sobre todo si creemos, ¿no? Si creemos que así tiene que ser. Si creemos que no tiene que ser, si creemos que no tenemos que incorporar, integrar a compañeros niños y niñas con diferencias funcionales a nuestras escuelas, bueno, ahí la acción es otra. La acción ahí entonces es protestar, no sé qué, pero en principio la única posibilidad es estudiar. Otro elemento importante en nuestros planes de formación es cómo ellos expresan que la protección a los niños, a las niñas, a la infancia, es exclusivamente para poblaciones en situaciones de riesgo. No sé si ustedes estudiaron atención a poblaciones en situación de riesgo. Entonces, bueno, no son los niños comunes y corrientes que andan por ahí los que nosotros tenemos que proteger, sino aquí se hizo toda una acción, incluso llegó a ser, desde mi humilde idea, hipócrita. Los muchachos íbamos a hacer con nuestros profesores y atendíamos un día a los niños de la calle de una playa, de una plaza. Y ya. Y eso era todo lo que teníamos que hacer para atender el problema del riesgo, de los niños en situación de riesgo. Exactamente, siembro el árbol y no vuelvo. Descuidando, despolitizando el problema del niño en situación de riesgo. O sea, él está afortunadamente, si hay algún logro de esta revolución, creo que también es ese, por lo menos en los centros urbanos. Y eso no es poca cosa, o sea, que no haya niños, o que haya muchos menos niños, pues no quiero decir que no haya, en una situación de calle, aunque haya muchos en la calle, ojo, que es otra cosa que tenemos que atender pedagógicamente, en el sentido de cómo resolvemos el problema de la jornada de las familias trabajadoras y nuestros niños cuando salen de la escuela, eso es otra cosa, pero niños abandonados en la calle, que hayamos podido resolver ese problema, es algo muy importante, pero esa discusión la tenemos que dar porque estamos hablando de la educación en América Latina. O sea, ¿por qué hay niños en la calle? Oye, porque hay una lógica capitalista que los llevó a eso. O sea, no es porque las familias son malas. Y esa discusión en nuestros centros de formación nunca entró. Siempre fue una discusión asistencialista, o es hoy también una visión asistencialista del problema, desde la caridad cristiana y no desde la justicia. Entonces, cuidado con eso, porque permanece todavía en nuestros centros, ¿no? No hay discusión sobre la dominación, sino que hay discusión sobre cómo recogemos un caramelo, cómo hacemos una campaña para recoger ropa, para enviarla a los niños que están en teoría en situación de riesgo. Entonces, ahí hay que precisar con fuerza el contenido político de ese elemento. Ahora vamos a otro elemento que también constituye un reto para un plan de formación de esta naturaleza, que son las representaciones sociales, ya no sobre las infancias, sino sobre la educación infantil. La primera de ellas, es una de las que más me
me parece contradictoria, porque a veces incluso en las propias maestras y maestros está presente, es que la educación de los primeros años es importante porque prepara a la gente para lo que viene después. O sea, no para el presente que vive el niño, sino que él tiene que ir a la maternal y a la al preescolar, es porque él va a ir para primer grado. ¿Sí? Entonces la acción del maestro es una acción para prepararlo para algo que viene, no para vivir lo que tiene que vivir en ese momento. Esto tiene implicaciones curriculares, a veces gravísimas en la educación de los primeros años. Lo viven las madres que están aquí, un niñito de preescolar o de maternal que lo mandan a preparar una exposición sobre un tema tal. Ahí lo que está haciendo la maestra es usando las estrategias propias de otro nivel educativo, colocándolas en la educación maternal y preescolar, pero es porque en el fondo ella cree que lo tiene que preparar para lo que viene y no lo quiere dejar, no es que ella es mala, sino que está sobre esa concepción. Entonces ahí también tenemos un reto, ¿no? Mucho de nuestra política, de nuestros políticos educativos también creen esto, que es muy importante el preescolar, porque si no, ¿cómo la gente va a entrar a primer grado después? No, el preescolar es importante porque es importante. Y te fue mejor. Bueno, esta concepción supone una aplicación a veces irracional de lo que se denomina en educación la disciplina, tanto en contenidos como en conducta, ¿no? Entonces, bueno, alguien resuelve que el último lapso del preescolar los niños tienen que estar en pupitre, en mesita, no se pueden mover porque va a ir para el primer grado. Y él se tiene que acostumbrar a la realidad que le viene. Entonces, y por supuesto incorporación, cada vez más incorporación de contenidos al nivel de los primeros años. Y eso es terrible. Fíjense que también hicimos unos estudios que eran elementales. Le preguntábamos a la maestra de primer grado quién enseña a leer. Y entonces la maestra de primer grado contestaba que la maestra de preescolar. La maestra de preescolar dice que la maestra de primer grado. Eso ha generado una presión muy fuerte sobre la educación preescolar en nuestro país. Sí, y bueno, y ahí vamos, o sea, se va generando mucha presión por el futuro. Entonces tienen que hacer una tesis en sexto grado porque ellos van a tener que hacer una tesis en quinto año de bachillerato, y así vamos, pues. Y el de quinto año de bachillerato tiene que hacer tal cosa porque va a entrar a la universidad. O sea, hay que cuidar con detenimiento, hay que reflexionar sobre eso. Muchas de las guías de trabajo de los primeros años son guías estructuradas sobre la base de un niño que va a ser alfabetizado y de forma inmediata. Y eso no es lo que ocurre, no tiene por qué ocurrir a tan temprana edad. Otro aspecto que a nosotros nos, digamos, colocamos en la mesa como un elemento de la discusión tiene que ver con la pedagogía de proyectos, con las cuales nosotros en lo personal estamos casados, pero estamos observando con mucha preocupación una suerte de segmentación y fragmentación absurda en los proyectos pedagógicos. O sea, aquí hoy hago un proyecto sobre los animales, mañana hago un proyecto sobre los planetas, pasado mañana, y la continuidad pedagógica de todo eso y la integración que tiene que generarse en el propio maestro de su secuencia pedagógica, de qué es lo que, para dónde está llevando a los niñitos, cuáles son los distintos niveles de aprendizaje, pues eso está perdido en la discusión. De hecho, nosotros también hemos hecho algunos seguimientos en el núcleo de investigación y hemos observado que en algunas escuelas los niños pueden estar viviendo cosas como esta. Ven un proyecto en primer grado sobre animales, pensemos en eso, con un nivel de profundidad muy buena. Luego, en cuarto grado ven un proyecto sobre animales y la profundidad del manejo de contenidos que hicieron en primer grado es mayor que el que están haciendo en tercero o en cuarto, y son los mismos niños. Claro, no es el mismo maestro. Entonces, miren,
es casi como una cosa medio esquizofrénica lo que estamos haciendo ahí. Ahí tiene que haber, por eso es la importancia del colectivo docente, porque si no, o lo que tú decías, yo tengo un grupo de niños y yo lo que hago es repetir el proyecto pedagógico que formulé el año pasado y resulta que estos niños son completamente distintos. A lo mejor tienen más información, tienen unas experiencias distintas. Ah, no, pero yo lo tengo igualito, porque voy a hacer eso otra vez. Estamos en presencia de una situación difícil, además una situación muy compleja en un país con diferencias sociales y económicas significativas, y ahí la crítica fundamental que nosotros hacemos a la metodología de proyecto. Nosotros tenemos escuelas donde, por ejemplo, un proyecto sobre Venezuela, ahí los padres tienen posibilidades de pagar un viaje por toda Venezuela o por 5 estados de Venezuela. Y tenemos proyectos sobre Venezuela que los maestros lo único que tienen es el libro de texto ahí para que vean el mapa. Entonces, desde el punto de vista de la igualdad de derechos, la metodología de proyectos requiere de un esfuerzo docente e institucional muy fuerte, porque si no, profundiza las diferencias y profundiza los circuitos escolares, esos horrorosos de los que nos habla Bravo Jáuregui, del circuito de excelencia y el circuito deprimido de la educación. Otro elemento es cuidar la visión idílica de la infancia, que está centrada pues en la normalización y normatización, que creo que lo trabajaron algo con Mariela ayer. Es decir, los niños todos son lindos, buenos, están en las mismas condiciones, aprenden lo mismo, etc. Y por supuesto, cuando yo me formo con esa idea y voy al centro de trabajo, bueno, los niños no son así como me los vendieron en el pedagógico. Los niños tienen dificultades, en algunos casos los niños llegan tarde porque sus mamás viven muy lejos y sus papás viven más lejos todavía. Los niños, la mamá trabaja todo el día y no puede traer los materiales que a mí se me ocurrió que hoy los lleve. O sea, los niños no son esa cosa maravillosa, los niños huelen mal, porque a veces no se pueden bañar todos los días, o la mamá no sabe cómo bañarlos, o sencillamente no tiene tiempo para bañarlos. Entonces, la visión idílica a veces genera muchísima frustración y genera lo que yo les digo, ¿no? El desahucio pedagógico. No, este niñito, no, vale, él no tiene remedio. Llega tarde, pero nadie sabe por qué. Llega tarde, no lo bañan. Y como no lo bañan, no le tomó la lectura. A veces la gente cree que yo soy cruel cuando digo esto, pero los niños que menos leen en la escuela son los niños que la mamá no les baña en la mañana ni les echa la tomada de lectura, esa que hace la maestra, abrazándolo en las piernas, que es muy importante. La afectividad a veces está limitada cuando yo no lo hago racional, por eso soy tan clarita cuando hablo de esto, ¿no? Porque si yo lo tengo clarito, yo puedo superar mis propios juicios y prejuicios alrededor del tema. Pero si no lo tengo claro, si lo que tengo es una visión de un niñito perfecto, no se me parece al niñito perfecto y por supuesto no entra jamás en mi esfera íntima de relacionamiento directo con él. Seguimos. Lo que planteaba la necesidad de distinguir en un Estado que se declara pluricultural y multiétnico el concepto de infancia, el concepto de niñez para atender lo que tiene que ver con la etapa evolutiva y el concepto niño y niña como realidad concreta que está en mi aula. Tengo que atender esas 3 cosas, porque si no puedo estar generando, hay algunos decoloniales que hablan de un proceso de narcisismo sistemático de las nuevas generaciones. Cuando me centro solo en el niño-niña, en las necesidades del niño-niña, sin pensar en las necesidades del colectivo
que esa infancia que está ahí, con sus características socioculturales y políticas, históricas, etcétera, expresa, ¿no? Entonces ahí Vygotsky nos ayuda, pero nos ayuda sí, solo si estamos conscientes de eso y de nuestro rol en atender los preceptos constitucionales que hemos establecido, que nos hemos dado todos los venezolanos. Esto, por supuesto, tiene los tres elementos: el reconocimiento de la multiplicidad de infancia, de las diferencias individuales de los niños y las niñas, y, por supuesto, una reconceptualización del adulto o de los adultos en la atención a la infancia. Nosotros creemos que es indispensable, ahí tenemos que dar un salto importante en incorporar médicos de los CDI, de nuestro barrio adentro, nuestros monitores deportivos, cuando la comunidad dispone de ella, los actores fundamentales del poder popular en esas comunidades, en el análisis del tema de la atención a la infancia y además en la relación directa en nuestras escuelas con esa infancia. Por lo primerito que dijimos, o lo dijimos hace rato, si hemos avanzado en la reconceptualización del sujeto pedagógico en este lado del mundo, hemos dicho que es el niño, es la niña, es su comunidad, es su familia, nosotros también hemos caracterizado a la comunidad que queremos construir. No es cualquier comunidad, no es la reunión de vecinos del edificio donde yo vivo, es la junta comunal. O sea, es un conjunto de sujetos politizados que discuten, planifican y tratan de construir su futuro. Eso tiene que estar presente en la escuela y para eso tenemos que educar a los niños. Y eso pasa por una participación también en las decisiones de la escuela y de nuestras aulas. A mí una vez me hacían una pregunta en el 2002, cuando todo el mundo apostaba que Venezuela entraba en la guerra civil de forma inmediata, ¿se acuerdan? Todo el mundo decía, esto es inminente, ya nos vamos a caer a tiro. Y todos los teóricos decían que sí, que íbamos a una confrontación bélica interna. ¿De dónde? ¿Ustedes se acuerdan de esa pregunta, que era una pregunta retórica también terrible? ¿De dónde había salido esa violencia entre los venezolanos? ¿Se acuerdan? Sí, todo dramático por la televisión. ¿De dónde salió esa violencia? Nosotros no somos así. Yo creo que efectivamente nosotros afortunadamente somos caribeños y eso tiene un cierto nivel de relajación que es muy importante en la vida. No de gratis somos el quinto país más feliz del mundo. Eso que a veces es una crítica, porque, bueno, no se toman las cosas en serio. Por ejemplo, ustedes esta mañana llegaron a las 9 a desayunar. Había que llegar a las 8 a desayunar, no a las 9. Oye, ¿a poco así? Un ratico, ya voy a desayunar. O sea, ese relajamiento que nos caracteriza, que algunos son críticos, hipercríticos de eso, yo lo critico, pero también digo que eso es una manera de ser que debe ayudar a ser feliz. Algunos. Otros, por ejemplo, ¿cómo se relaja? Una cosa interesante es comparar la relación con el aparato represivo nuestro. Allá están los compañeros españoles, a cómo se relacionan la gente con el aparato represivo europeo. O sea, usted aquí se come una luz y usted lo primero que intenta es con el policía que lo está parando. Oye, vale, pero no, o sea, gestualmente incluso usted empieza a hacer unos movimientos que lo que trata es, oye, ya no, ya el tipo de una vez te pone la multa, te pica el carnet, no sé qué es lo que te hace, pero bueno, tú no logras interactuar con el compañero y sacarlo de su lógica. Hay alguna gente que dice, está convencido que nosotros que necesitamos esto aquí porque esto está muy desordenado y tal, la gente se come la luz. Yo creo que sí, que nosotros necesitamos algo de organización, pero no creo que tengamos pues que acabar con toda esta cosa sabrosona
que nos caracteriza, porque yo estoy convencida que eso a nosotros nos hace más feliz, ¿no? Pero en el contexto de la escuela, en el contexto de la participación y de la formación de la ciudadanía, bueno, eso es un rollo, ¿no? Porque nosotros le tenemos que enseñar a los chamos a respetar la ley y tal, eso forma parte de nuestras funciones. Pero lo tenemos que hacer desde una democracia protagónica, participativa, y por lo tanto, ese elemento de la intolerancia que a veces se nos dice por televisión que tenemos y que, bueno, y que yo creo que tiene también un correlato en la escuela. Fíjense, nosotros de la escuela hacia afuera somos unos tipos así chéveres. Pero si a un niñito se le ocurre tener ganas de hacer pipí a las 8:30 y no a la hora del recreo, bueno, pobrecito ese muchachito. No vale, es que no puedes ahorita, porque es que la hora de hacer pipí, yo no sé a quién le pusieron horario. De verdad que yo personalmente horario para hacer pipí no tengo. O sea, yo hago pipí cuando tengo ganas de hacer pipí, yo no sé ustedes, pero normalmente yo hago horario. Pero nosotros intentamos generar, y sobre todo en la educación de los más chiquitos, un horario para hacer pipí, un horario, qué sé yo, para comer, un horario. O sea, no quiero que crean que yo estoy diciendo que las normas en la escuela hay que pasárselas por donde mejor. No llego a eso, pero yo creo que sí hay que buscar mecanismos, a veces hasta más democráticos, para discutir las normas en la escuela, porque a veces las normas en la escuela no se parecen a lo que pasa fuera de la escuela, con nosotros mismos. Y a veces es imposible cumplirla. A veces es imposible cumplirla. Entonces ahí nosotros tenemos que también generar, en términos de lo que es la educación para la tolerancia, ojo, que también es una trampita. Siempre el profe Jimeno Sacristán ayer hablaba de poner en sospecha todo, ¿no? Este discurso de la tolerancia también tiene una trampa ideológica por ahí, porque usted tiene que tolerar al otro que usted cree que es distinto a usted. O sea, usted nunca se tolera a sí mismo, usted tolera al distinto a usted. Entonces ahí con cuidado con lo que estamos haciendo en las aulas, porque entonces todo el mundo es diferente a mí y yo no relativizo lo que yo soy, sino que yo tengo que andar tolerando aquel, tolerando allá. No, la tolerancia, por supuesto, como principio fundamental, pero lo que les quiero decir es cómo se nos está colocando ese discurso, que es un discurso político donde se nos acusa a un grupo de ser intolerantes, y ahora es una acusación, ahora en este momento histórico es una acusación mutua. Tú eres intolerante y yo soy intolerante. Y ahí hay que... Claro, y no soy intolerante de las acciones que tengo que enfrentar. Entonces ahí hay que tener cuidado. A veces estamos trabajando en la escuela contra nuestra propia constitución, y yo, en mi recomendación a mis alumnos, todo este cuento de la formación y todo lo que hacemos aquí, y todos los proyectos pedagógicos incluso, parten de la revisión minuciosa de nuestro texto constitucional. Es desde ahí donde podemos desarrollar una lógica educativa que de verdad nos ayude a construir la ciudadanía que los venezolanos decidimos como proyecto en 1999 lo decimos porque ahí fue donde la formulamos, ¿verdad? El último elemento, o los dos últimos creo, antes de, sí. Bueno, yo creo que en este momento en América Latina es indispensable generar múltiples proyectos de formación docente, sin descuidar la unidad, por lo que decíamos antes. Cuando hablo de múltiples proyectos, es que cada uno de esos proyectos incorpore las características propias de los contextos culturales, políticos e históricos que vivimos. Y ojo, más allá del discurso de la flexibilidad curricular, ¿no? Que yo ese discurso le tengo también a ese discurso, como lo hemos vivido en Venezuela, le tengo un poquito de miedito,
porque aquí hemos sido flexibles con el currículum de los más pobres. Pero el currículum de los más ricos es bien rígido, ¿saben? La gente aprende lo que tiene que aprender, suma, resta, multiplica, hace todo eso. Pero aquí no importa. No, el currículum tiene que ser flexible. Las escuelas, fíjense, en la educación infantil, bueno, podemos tener distintos tipos de atención a la infancia. Hogares de cuidado se llamó en un momento, hogaín, donde la persona no es profesional, las condiciones físicas a veces no son las mejores, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que yo voy a defender muchísimo ese modelo cuando yo vea los hogaín en las comunidades de los ricos. Porque ahí hay preescolares con muchísimos recursos, con muchísima formación, con muchísima gente atendiendo a los niños. Entonces, digamos, relativizando lo que estoy diciendo, hay muchísimas experiencias de ese modelo que tenemos que rescatar. Pero, como les digo, aquí ha habido un discurso de política educativa generando segmentación de los circuitos de excelencia sin dar la discusión política de que eso es producto de la dominación capitalista. Para los pobres no importa que sean en estas condiciones, pero para los ricos son en otras condiciones. Entonces hay que tener también cuidado cómo nuestros propios centros de formación discuten sobre estrategias no convencionales. ¿Se acuerdan? Los maestros de preescolar que se formaron eso. ¿Usted analizó alguna estrategia no convencional para el country club? No. A usted le mandaron a estudiar las estrategias no convencionales para atender a los niños sin recursos, ¿no? Entonces, defendiendo que ahí se generó una práctica pedagógica muy importante y ahí hay cosas maravillosas que hacer, y ahora mucho más con todo el movimiento que tenemos de comunicación alternativa, sin que eso signifique que no vamos a analizar políticamente lo que ese discurso significó para los procesos de dominación de nuestras comunidades y de todas nuestras comunidades, no solamente las urbanas, sino también por supuesto las rurales. Y por supuesto, en estos planes de formación docente tienen que participar distintos actores sociales. Yo creo que el problema es mucho más profundo como para dejárselo solo a personas como yo, profesoras de estrategia, como decía el amigo, y yo digo que no, claro. Yo digo que aquí tiene que participarse un nuevo plan de formación para de formación docente para América Latina. Incluye abrir los centros de formación a todos los actores sociales que están de alguna manera definiendo en la práctica la formación de nuestros niños y nuestras niñas en este momento. No podemos dar una respuesta clásica a un momento histórico que es completamente diferente. Bien, yo no quería, ya estoy terminando, no quería terminar sin tratar de focalizar acerca de lo que ustedes están haciendo. Porque yo aquí de alguna manera lo que he dado son mis apreciaciones desde mi experiencia, sobre mi práctica como formadora de formadores, pero por supuesto creo que tenemos que aterrizarlo a lo que tiene que ver con esta maestría, ¿no? Entonces se me ocurrieron 3 elementos desde donde yo veo nuestro accionar en la maestría. El primero tiene que ver con enfocar el problema. Y digo desde un enfoque decolonial. ¿Por qué desde un enfoque decolonial? Porque nosotros no podemos, estoy convencida que nosotros no podemos perder este esfuerzo para repetir lo que hemos criticado toda la vida. América Latina está en un proceso de emancipación. En los fundamentos de esta maestría lo hemos declarado, o sea, este esfuerzo que estamos haciendo es para fortalecer los procesos de integración. Y por supuesto, con mira
a un proceso de liberación, lo que hemos denominado la segunda independencia. Ah, bueno, entonces tenemos que actuar desde esa perspectiva, porque si no estamos perdiendo el tiempo, si estamos haciendo todo este esfuerzo y después vamos a terminar investigando en las lógicas tradicionales, pues no creo que perdimos la idea. Entonces, lo primero es enfocando el problema. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar las políticas, vamos a comparar los diseños curriculares, vamos a comparar los patrones de crianza. En el caso de educación infantil eso es muy importante, que se haga esa investigación en algún momento. O sea, aquí a lo mejor estoy hablando para los que sé que aquí hay compañeros que están haciendo su trabajo en educación infantil. Entonces, bueno, lo primero que hay que pensar es qué voy a comparar. Y luego, lo que se denomina desde la geopolítica del conocimiento, desde qué lugar de enunciación lo voy a hacer, desde dónde y hacia dónde voy a comparar. Estoy comparando desde Venezuela, desde la Venezuela bolivariana, desde la Venezuela del 2013, ¿y hacia dónde? Pues hacia donde tenemos que comparar, hacia los países del ALBA, hacia UNASUR, hacia América Latina. ¿Por qué tengo que comparar? Sí, ojo, y esto sí, no significa que tengamos que olvidar los otros referentes, al revés, tenemos que revisar las experiencias europeas, norteamericanas y todo lo que podamos revisar, pero no puedo perder el foco. No puedo perder el foco de comparación, y esto lo señalo porque, bueno, yo tengo aquí a mi tutorizada. Venimos trabajando con Adacris en algunos elementos de lo que va a ser su trabajo final. Y una de las primeras cosas que nos pasó cuando estábamos haciendo el trabajo, digamos, estábamos compartiendo, es que el volumen de información disponible para una maestría como esta es fundamentalmente información europea y norteamericana, o anglosajona, para ponerle. ¿Sí? O sea, si usted está haciendo un trabajo sobre comparación de los sistemas de educación infantil, tal, mete eso por internet y le van a salir 500 trabajos de la Organización de Educación Iberoamericana y le va a salir muy poquita información sobre los países latinoamericanos. Entonces, yo creo, eso siempre es un problema para un investigador, y sobre todo para un investigador que tiene que terminar un trabajo porque se tiene que graduar y tiene que terminar la maestría, etcétera. Pero como de alguna manera estamos justo en la mitad, tenemos que hacer un esfuerzo por definir y tener, digamos, la ruta clara desde dónde estoy comparando y hacia dónde voy a comparar. Porque eso nos va a suponer lo que queremos lograr. O sea, cuando armamos esta maestría, la armamos bajo la concepción, la idea, el elemento axiológico fundamental es la integración y la cooperación entre los pueblos. A nosotros no nos interesa comparar para hacer un ranking. No nos interesa, todo lo contrario, nuestro discurso, y aquí orgullosamente me incorporo a la tecnoburocracia venezolana. El discurso de la tecnocracia venezolana en todos los espacios es enfrentar y confrontar los rankings. De hecho, no participamos en ninguno de ellos. En el año, creo que rapidito, o sea, llegó la Revolución Bolivariana y en el año 2000 nos salimos de todas las pruebas esas que nos hacían de evaluación, que creo que ahorita en Miranda se hizo porque, bueno, sabemos lo que está pasando ahí, pero de resto nosotros no participamos en ningún ranking porque no creemos en ello, porque además creemos que eso es una operación ideológica de dominación. Entonces, ¿para qué comparamos entonces? No es para hacer ranking, no es para decir, ay, la educación de tal lugar es mejor que la de nosotros, ay, la educación en tal... No, es para hacer una propuesta que nos permita avanzar desde la experiencia de otros países
en la construcción de una educación liberadora y emancipada. Si no tenemos esa cosa clarita, vamos a terminar haciendo un trabajo de indicadores clásico, comparando matrículas, número de escuelas y ya. Mucho cuidado en educación infantil, porque los indicadores clásicos, sobre todo de cobertura, de matrícula, en América Latina son tramposos. No discriminan atención entre educación privada y educación oficial. Entonces, a veces países que tienen una altísima cobertura en nuestras primeras edades, cuando vamos un poquito más, detallamos el dato, resulta que es que el 70% es a través de la educación privada. Pues, ¿qué me importa? Entonces, eso no sirve para lo que nosotros queremos impulsar, servirá para otra cosa. Pero incluso en nuestro propio país, hay que ser honestos ahí. Cuando ustedes revisan el dato en educación, sobre todo maternal, van a ver que el nivel de atención en la educación privada es mucho más alto. Nosotros no hemos podido dar el salto completo de 0 a 3, estamos ahí universalizando el último año de la educación preescolar, que ya casi lo tenemos logrado, pero nos está costando mucho los años anteriores, por varias razones. Una es esa, que nuestra política de desarrollo de los Simoncitos no ha podido ser extendida. La educación de los primeros años es una educación muy costosa, y bueno, ahí hemos tenido. Y los segundos que es un elemento muy importante para la educación comparada en educación infantil, son los patrones de crianza. En un trabajo que yo les invito a las maestras a revisar, que hizo la profesora Carolina Blanco, sobre patrones de crianza, ustedes van a encontrar hallazgos como las propias maestras de educación maternal les preguntaban que si consideraban que los niños debían ir a los centros de atención, y ellas decían, no vale, yo lo dejo con mi mamá, mejor que se quede con la abuela, ¿sí? Está muy chiquito. Es decir, hay unos patrones de crianza que son propios de nuestra cultura, ¿ok? Y que tenemos también que rescatar para poder comprender los fenómenos educativos que ocurren en nuestros propios países, ¿ok? Porque creo que eso es por lo menos la necesidad de vínculo de los niños con sus familias hasta más o menos los 4 años, es algo que en nosotros está muy, muy fuertemente arraigado, a pesar de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? A pesar de eso, nosotros buscamos cualquier forma, tías, primos, demás familiares, amigos, para no sacar al niñito de su casa, y eso también es bien bueno. Yo creo que eso también nos hace felices. Ahora, me imagino que tendremos que desarrollar una política que ayude a esa familia a también estimular en determinadas cosas a los niños que lo requieren. Entonces, con estos 3 elementos quería cerrar, porque esa ruta de comparación para un programa que se define, bajo el precepto de la integración y la cooperación, supone la construcción de nuevos indicadores. Y aquí viene el gran esfuerzo que ustedes pueden hacer para la educación de este país y de América Latina, sin descuidar los indicadores clásicos con los que se analizan los sistemas escolares, los sistemas educativos en general. Tenemos que avanzar en la construcción de nuevos indicadores de calidad, nuevos indicadores. Bueno, nosotros hace mucho tiempo resolvimos el problema de las dicotomías, ¿no? Nosotros decimos, no hay calidad sin pertinencia, no hay pertinencia sin calidad. Cuando se discutió y nos dieron durísimo, lo que pasa es que uno se le olvida las cosas, pero cuando está hablando aquí, cuando arrancamos Misión Sucre, nos dieron durísimo diciendo que eso era un programa sin calidad. Y para eso nosotros estamos ideológicamente muy claros que sin igualdad no hay calidad posible. O sea, si todos los venezolanos no tienen derecho a estudiar, no me importa la calidad de ningún programa educativo ni ningún centro educativo. Solo cuando el derecho sea universalizado
tendremos sistemas de calidad. Hasta tanto podrá ser, bueno, no sé, en el ranking, la universidad número, que en el caso de venezolano eso también es un discurso mentiroso, pero podrá ser la mejor universidad de Venezuela. Pero si esa universidad le niega la posibilidad a un venezolano de entrar, perdió el primer indicador de calidad que tiene que tener todo sistema educativo, que es el ingreso, la igualdad de derechos. Y ese es un discurso que tenemos que construir, poner por escrito y además generar los indicadores que nos permitan darle su justo valor y poderlo posicionar, que creo que gracias a nuestro presidente Chávez lo logramos, pero posicionarlo ahora en el contexto académico. ¿Ok? El primer indicador de calidad es la cobertura. Es la posibilidad de universalizar el derecho. Después discutimos los otros. Sin ese no existe la calidad. En educación infantil, por supuesto, tenemos que generar nuevos indicadores. La opinión de los padres sobre el servicio. ¿Qué opinan los padres sobre el servicio educativo? ¿Y cómo construimos colectivamente esos indicadores? ¿Cómo participan los niños incluso en la construcción de indicadores de calidad para el sistema? Que es un reto en una democracia que se dice participativa y protagónica. Es decir, ¿cómo participan los niños en esas discusiones? Bueno, con esto termino y no sé cómo es la dinámica aquí. Creo que tenemos 20 minutos para... ¿Sí? ¿O no tenemos nada, Joana? ¡Ah! Dios. Pero anda a revisar a ver si el almuerzo está disponible. Si no está disponible, tenemos tiempo. Si está disponible, estoy frita. Mientras Joana verifica, le doy la palabra al compañero. Aló. Bueno, Alexis Colmenares, egresado de la primera promoción del programa de formación de educadores de Visión Sucre, con orgullo. Bueno, sí, aquí lo que usted dijo en la contraposición, en las confrontaciones en las escuelas, eso ha sido, bueno, desde que nosotros hemos comenzado, comenzamos a hacer la práctica profesional cuando éramos estudiantes. Primero porque nos veían como unos espías, ¿no? Ellos no concebían que alguien de un nivel académico inferior pudiera hacer una crítica a un trabajo en el aula. Después fue también como docente de cultura, que es lo que he desempeñado desde que estoy en una escuela. Ellos no pueden concebir que un cantante o un bailarín pueda hacer un trabajo pedagógico al mismo nivel del docente de aula. Ese tipo de trabajo se ha presentado en las escuelas. El otro problema que hay en las escuelas es en la parte del proceso. El docente se ha convertido en eventista. Y entonces resulta ser que yo me preparo es para hacer el espectáculo del fin del proyecto y resulta ser que la parte del proceso de aprendizaje de ese niño para llegar a la muestra, ya sea cultural o sea la muestra de una muestra pedagógica en el aula del proyecto, es lo más importante, es el proceso. No se ve y no se discute, porque no se discute. Da miedo discutir eso, porque entonces llega la otra parte, llegamos al modo primitivo de tomar una crítica profesional como algo personal. Y la otra parte es los proyectos. Nosotros nos componen a hacer proyectos y nos ponen una fecha. Y yo creo que cada espacio tiene una dinámica propia para hacer los diferentes proyectos. No se puede encasillar que tú tienes que tener 3 semanas o un mes para hacer un proyecto. Esas son la parte. Y la otra parte es la discusión. Los colectivos docentes no se están sentando a discutir sobre el tema de la dominación en la educación, definitivamente. ¿Ve? Y nosotros, como lo dije ayer, se lo dije al amigo de ayer, que era muy tarde para decirle, él nunca ha estado en una escuela porque criticó duramente que nosotros a los 25 años nos estemos jubilando, definitivamente. Él no ha estado en un aula de clase de educación primaria, definitivamente. No lo dije porque los compañeros me vieron feo porque era la hora de comer y a irnos. Pero bueno, entonces este tipo de discusiones no se están dando en el aula, a pesar de que tenemos el tiempo para hacerlo. Y esto simple y llanamente es porque la gran mayoría de nuestros colegas
no creen en la educación transformadora. Esto es una cuestión política. El problema en la escuela es un problema político y eso hay que decirlo a los cuatro vientos. La escuela es el brazo ejecutor del aparato ideológico de cualquier Estado. Y eso hay que decirlo. ¿Que estamos hablando de política? Sí, hay que decirlo, definitivamente. Sin tapujos y sin nada. Porque nosotros parecemos que estuviéramos en la clandestinidad cada vez que hablamos de constructivismo o cada vez que hablamos de educación transformadora, como que si fuera el tabú más grande en el mundo. Gracias. Sí, fíjense. Lo que pasa es que es muy difícil juzgar una situación cuando uno la está viviendo, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo un momento particular en la historia de este país. Afortunadamente, yo en las mañanas o en las noches siempre me despierto y me levanto dando gracias por eso. Dando gracias porque durante mucho tiempo, los que son más viejitos que yo y los que son como yo, debemos recordar lo que estaba pasando aquí, pues. Aquí teníamos instalada la desesperanza. O sea, nosotros teníamos instalada la desesperanza y andábamos en lo que yo en ese momento denominé una categoría que a mí me gusta recordar, el recogelatismo académico. O sea, yo andaba buscando para matar tigres como fuera, porque lo mío era resolver el rollo de mi familia. O sea, nosotros teníamos instalado eso. Yo les voy a contar esta anécdota. La primera vez que yo oí hablar de Chávez, tengo que contárselas porque es muy bueno. La primera vez que oí hablar yo de Chávez, se lo oí a mí. Bueno, ustedes saben que yo soy hija de Luis Vigón, ¿no? Supongo que saben que lo soy. Estoy muy orgullosa de eso. Eso forma parte de mi currículum. Bueno, la primera vez que oí yo hablar de Chávez, oí hablar a mi papá, de que había un movimiento y tal, y venía algo. Y yo me acuerdo que tuvimos una pelea. Nosotros tenemos una relación de mucha confrontación, nos amamos muchísimo, pero siempre discutimos con mucha vehemencia, ¿no? Entonces yo le decía que él, tú siempre soñando, papá, siempre soñando, no sé qué, eso es imposible que eso que tú estás diciendo ocurra. Bueno, ocurrió lo primero, ocurrió el por ahora, pero después vino la fase electoral y también ahí tuvimos una discusión. Y yo le decía que también, que sigue soñando, vale, tú sigues soñando. Y me dice, Belki, pero de verdad. Y en esos días yo me fui de vacaciones para un pueblo del oriente de este país. Y cuando llegué al pueblo, todo el pueblo tenía pintas que decían, no, Movimiento Quinta República, Movimiento Quinta República. Bueno, de ahí, cuando yo llegué a Caracas, se fue un carnaval, qué sé yo, pues bueno, me incorporé de verdad porque pensé, concha, mi papá como que esta vez no está soñando, o está soñando, pero parece que las cosas le van a salir bien. Con esto lo que le quiero decir, con esta historia lo que quiero decir, es que nosotros estamos en un proceso de concreción de sueños. Y el proceso de concreción de sueños tiene unos riesgos. Uno de los riesgos es la desesperación. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué esto no? Y en educación más, ¿okay? Porque en educación nosotros, yo creo que hemos cometido errores, por supuesto, muchos, y uno de ellos fue, de alguna manera creer que por la propia naturaleza de la profesión, todos los educadores iban a estar sensibilizados frente a lo que nosotros queríamos hacer. Es decir, que todo el mundo iba a estar sensibilizado frente al proceso de alfabetización, por ejemplo. Todos los educadores. Y no fue así. No fue así. Bueno, exacto, y no sigue siendo así. Entonces, creo que ahí tenemos que tener un poco de paciencia. Y solo, claro, también está dominado por el sexismo, por el clasismo, por el racismo. Por el racismo que es el peor racismo, el que cree que no es racista. O sea, ese es el peor de todos. Cuando no, pero yo racista, yo soy incapaz, ¿cómo crees?
Ese es el peor de todo. Y el endorracista, que también es otro de los fenómenos. Entonces, nosotros ahí tenemos que ir con paciencia. Yo creo que el efecto demostración, fíjate, al principio, tanto las escuelas como los hospitales se negaban a recibir a los estudiantes de Misión Sucre y a los de Medicina Integral Comunitaria. Ya hoy eso no ocurre. Lo siguen mirando así como, pero no hay negación a recibirlos. Y yo creo que, bueno, poco a poco vamos a lograr, y lo estamos logrando, lo que pasa es que es muy difícil vivirlo y apreciarlo, ¿no? Estamos concretando algunas cosas y si hay cambios, o sea, no es lo mismo, yo lo decía al comienzo, lo que pasa es que tú no habías llegado en ese instante, no es lo mismo la relación que tiene un egresado de Misión Sucre con su comunidad, la que tengo yo como egresada de la UPEL con la comunidad, porque no tengo a lo mejor las herramientas, porque a lo mejor me enseñaron hasta a tenerle miedo a las propias comunidades, o sea, es otra cosa. Sin que esto no signifique que, como lo dije al principio, no tengamos que revisar el programa de formación de educadores, tenemos que revisarlo, mejorarlo, etcétera. Pero hay unos logros ahí hay unos elementos importantes. Ahora, en el caso de la educación, tenemos que ir con mucha paciencia, tenemos que tener paciencia, y en los conceptos generales de la revolución tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque además nosotros decidimos que este camino era por la vía democrática y electoral, y pacífica, por supuesto. Eso supone un compromiso gigantesco de trabajo y de efecto demostración. No sé si era el propio Nicolás que hablaba en estos días de que el socialismo tenía que ser bonito. Era él el que lo decía, ¿no? Había un amigo hace muchos años, cuando yo participaba en los cursos esos de formación política clásica que nos daban los partidos de izquierda en ese momento, que decía que el socialismo tenía que tener una ventana, una vitrina, porque la gente no sabe qué es eso. Un poco lo que hizo el compañero Fidel cuando se declara socialista. Dice, ¿usted está de acuerdo con tal cosa? Eso es socialismo. ¿Ustedes están de acuerdo con tal? Eso es socialismo. Es decir, nosotros tenemos que ir construyendo una vitrina de lo que es la educación bolivariana que le permita al otro identificarse con ella. Y yo creo que sí lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que no es tan rápido como nosotros quisiéramos. Además, donde los mismos compañeros que en este momento nos adversan tienen un rol que jugar, porque sin ellos no lo podemos construir, que es lo más complicado del asunto. Sin ellos, esta construcción no es posible. Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo poco a poco los vamos incorporando. En relación a lo que planteabas del problema cultural en las escuelas, recuerden que nosotros durante muchísimas décadas, ojo, se murió hace poco tiempo, pero creo que la semana pasada, pero lo que muchos de nuestros compañeros tienen en la cabeza, lo que es el folclore Joaquín Riviera. Es decir, el espectáculo de Miss Venezuela diciendo que está defendiendo la identidad nacional. ¿Sí? Eso es lo que la gente tiene en su imaginario. Muchos de nuestros maestros lo tienen. Bueno, entonces ellos operan de la misma manera. ¿Qué es lo que ellos quieren ver? Y con su profesor de cultura, que le monte su broma ahí al final. Por eso es que le planteaba temprano lo importante que es que los educadores participen de su propia cultura. Que participen de su propia cultura, que se incorporen a los movimientos y a las tradiciones culturales de sus propios pueblos. Miren, yo hice un trabajo de investigación en el año 2001 sobre consumo cultural en estudiantes de formación docente. Ahí valoramos varias categorías, ¿no? Esto fue un trabajo cuantitativo. Entonces, nos llamó la atención cuando hacíamos el análisis dos cosas. Uno, que los estudiantes docentes no participaban ni en la cultura elitesca,
¿ok? Ni en la cultura, digo elitesca por darle un, ustedes saben de lo que estoy hablando, no necesariamente tiene que ser elitesca ya. Cuando tenemos el sistema de orquestas más importante del mundo, hemos dejado de alguna manera de que ese concepto esté asociado, de que la música clásica está asociada a las élites, pero en principio de la cultura elitesca, del ballet, de las orquestas, la sinfónica y todo el cuento, no participa de eso, pero tampoco, que es el dato que les ponía al principio, tampoco participa de los movimientos sociales y culturales de sus propios territorios. Ahí tenemos un problema, porque entonces, ¿en qué cultura está, o de qué cultura y en qué cultura está participando, o en qué procesos culturales está participando? En los mediáticos, cuando tú ves, bueno, ¿qué hace usted? Bueno, yo veo televisión, ya ni siquiera va al cine, compra videos y los ve en su casa. Esa es la cultura de la que... Y de las revistas, ¿cuál leía? Ah, bueno, leía Vanidades, Cosmopolitan, qué sé yo lo que leía en ese momento. Eran los estudiantes en formación. ¿Ok? ¿Vas a bibliotecas? No, ya no voy a bibliotecas. ¿Pero por qué no vas? Bueno, pues no lo necesito. Pero está estudiando, entonces, bueno, todas las contradicciones que habían ahí. Entonces, él está bebiendo es de la cultura como espectáculo. Y si está bebiendo de eso, pues lo va a reproducir, y es lo que quiere que... Entonces, bueno, de alguna manera el rol de todo lo que se generó a través del plan de formación, a través de la misión cultura, es sensibilizar a ese docente sobre ese tema también. ¿Ok? No sé si otra persona quiere... ¿Sí? Bueno, primero que nada, me permito en nombre del grupo felicitarla por el nivel de profundidad y de calidad académica que demuestra con sus discursos. Indudablemente las debilidades que tenemos inclusive dentro del gremio de profesionales que ejerce la docencia en cuanto al discurso es producto de la falta de formación y la falta de hábito de lectura. La formación nuestra depende en muchos casos del ver la televisión, de ver lo que está en el rating y toda una serie de elementos que son productos de la cultura capitalista y del consumismo al cual nos expone diariamente el sistema. Más sin embargo, sí hay logros, y es importante cuando hay en algunas comunidades la preocupación por incorporarse de una u otra manera a las actividades que responden al rescate de nuestros valores culturales y toda una serie de elementos. Más sin embargo, hay una resistencia fuerte dentro de las instituciones educativas y sobre todo viendo desde las perspectivas de las direcciones, cuando hay directivos que lejos de apoyar una actividad cultural que tenga que ver con nuestros rescates de valores populares, prefieren montar un espectáculo donde se ganen no sé qué cantidad de dinero sin valorizar el aprendizaje como parte de la formación diaria de los muchachos. Indudablemente que todo lo que usted ha dicho es muy cierto, y en cuanto al sincretismo ideológico de nuestra formación, es producto, bueno, de que nuestros legisladores tradicionales en el liberalismo latinoamericano estuvieron sujetos a las presiones, o están aún en estos momentos sujetos a las presiones exógenas de los grupos económicos mundiales. Y no es un secreto que aún esas presiones persisten desde el punto de vista intelectual en quienes liderizan nuestra oposición, que tienen compromisos políticos y que se ven de una u otra manera ligados al discurso de marketing de los grandes monopolios mundiales. Pero yo pienso que el discurso nuestro se puede robustecer con formación. En estos días yo estuve, para el ensayo que preparé sobre políticas públicas, leyendo un material que publicó en el 94 la gobernación del estado de Anzoátegui, que es sobre la formación política de los militantes de los movimientos de izquierda en Venezuela. Y Toby Valderrama señala allí que hace falta que el discurso se robustezca con teorizar, pero no teorizar solamente desde la literatura, sino desde la praxis política
entender que los procesos humanos son complejos y difíciles, pero que no son inlogrables. Entonces, la felicito, profesora, y espero que nos sigan trayendo gente de calidad. Sí, gracias. Sí, hay una cosa que me... Voy a decir que voy a concluir, pero por supuesto que te voy a dar la palabra. Nosotros tenemos que ser buenos educadores, a pesar de... O sea, aquí el reto es que tenemos que ser buenos educadores a pesar de la mala formación o la buena que hayamos recibido. A pesar de que el ministerio no nos pare ni medio, que Belkis Vigó se haga la loca, porque ese rollo no es de ella. O sea, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que ser buenos educadores. Cuando uno se plantea eso así como meta de vida, yo creo que busca el rumbo con facilidad. Y lo digo, y esto no significa, ojo, que no tengamos que enfrentar esa situación. Es decir, tenemos que luchar porque por ejemplo, una cosa urgente en este país, yo soy directora de formación docente del Ministerio de Educación Universitaria, que creo que no lo dijimos bien, entonces alguien puede pensar que yo tengo una relación directa con la formación de los maestros en este momento, pero no la tengo. Pero con esto, ¿qué quiero decirle? Una cosa urgente es generar el Sistema Nacional de Formación Docente. Porque hasta el momento, eso es, cada quien aquí está haciendo lo que le da la gana. ¿Sí? Nosotros tenemos que discutir cómo es ese sistema, cómo es el sistema nacional, qué elementos va a incorporar. Por ejemplo, hay una fuerte discusión que tú señalabas sobre el componente de formación ético-político en los docentes. Bueno, pero ¿desde dónde, cómo lo hacemos? Porque nos sirven los modelos dogmáticos de formación. Ya eso se demostró que así no funciona. Si no, no hubiera caído el bloque socialista. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de formación ético-política para maestros en formación? ¿Desde dónde lo vamos a ver? Desde, como les decía, desde la bibliografía, desde los contenidos, de las asignaturas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Los vamos a seguir formando? Por un lado se especializan y por otro lado tienen el componente pedagógico, o cada una de las especialidades va a incorporar sus didácticas para poder desarrollar un modelo integral. ¿Los vamos a seguir formando por asignaturas o los vamos a formar ahora para las ciencias naturales como totalidad, para las ciencias sociales como totalidad? Eso hay que discutirlo. Y lo otro, que es lo más importante, se han dado fuertes avances en la organización popular en muchas áreas. Pero la organización popular de los maestros parece que es algo que nos cuesta mucho. Sí. Era muy fuerte, era una de las más fuertes de América Latina, pero ahí, bueno, ahí tuvimos toda la perversión sindical, sin que esto signifique que yo diga que todos los sindicatos son perversos. Yo creo, por supuesto, en la lucha sindical, pero creo que ahí hubo una derivación que nos está afectando. Nosotros desarrollamos un proceso, me imagino que muchos de ustedes participaron, y luego lo perdimos, y no sé por qué lo perdimos, que fue la constituyente educativa. No sé qué fue lo que nos pasó, ahí hay que revisar. No sé si fue que nos agotamos en la habladera y no logramos constituirnos como proceso, digamos, como colectivo real, si fue que después nos sentimos frustrados porque todo lo que hicimos no tuvo referentes más arriba. No sé qué pasó, pero ahí también tenemos que avanzar. Porque así como los maestros están solos, la burocracia está sola. O sea, a la burocracia también hay que decirle, a la tecnoburocracia, mire, la cosa va por aquí, mire, aquí estamos nosotros, ¡epa! A veces uno trata de, bueno, los que trabajan en el ministerio lo saben, que creo que son varios. A veces uno anda, pero bueno, pero ¿con quién hablamos allá abajo? En los institutos universitarios, ¿a quién vamos a convocar para discutir tal cosa? Y a veces uno no tiene claro quiénes son los actores ahí. Entonces,
creo que hay que avanzar en el proceso organizativo, un proceso de organización que nos permita discutir lo político, lo estrictamente cultural, digamos, asociado a la labor intelectual de los maestros, por supuesto lo reivindicativo también, etcétera, pero que tengamos eso, porque ahí, además los maestros tenemos un vicio de origen, yo lo digo por mí, que es que no, si algo nos gusta es que otro haga la tarea para corregírselo. O sea, cuando apenas alguien hace algo, no, eso así no era, eso está malo por esto, así no es. O sea, bueno, hay que aprender a vivir con eso, hay que aprender a vivir con la corrección de la tarea. La compañera ajá. Ana ya supía. Anu Tayas en Puma. Bueno, como te das cuenta, soy del pueblo Guayú. Te estoy diciendo cómo está. Me gustó mucho lo que tú estás conversando. Una manera de reflexión, a mí me pasa un poco lo que usted estaba diciendo, esa teorización, porque yo estoy haciendo un estudio comparado de la educación propia de los pueblos indígenas. No estoy hablando de educación intercultural, porque la educación intercultural fue un término impuesto para nosotros los pueblos indígenas. Y aún todavía en Venezuela, hablar de interculturalidad sencillamente se enfocan en pueblos indígenas, olvidándose de los pueblos afro, de los pueblos emigrantes, y realmente no hay un verdadero concepto de lo que es la interculturalidad. Hoy en día vemos términos que los pueblos indígenas a nivel de Latinoamérica estamos utilizando como descolonización, colonización y descolonización del pensamiento y de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de la descolonización del pensamiento, es que a nosotros justamente nos colonizaron, nos trataron de dominar a través de la educación y a través de la religión. Eso quiso decir que desplazaron totalmente nuestra espiritualidad en algunos pueblos. El pueblo Guayú ha sido muy resistente. De hecho, somos, creo, que uno de los pueblos indígenas de Venezuela donde hay la mayoría de profesionales, pero que aún conservamos orgullosamente nuestra vestimenta y hablamos nuestro idioma. Allí consigo yo un problema, es que cuando yo voy a hacer el enunciado de la parte teórica, tengo que citar a alguien. Y yo me pregunto, ¿será que Auxuber, será que Piaget eran guayú para ellos pensar como guayú? ¿O serán cariñas, o serán guarao? O sea, mi pregunta es esa. Lo otro es que yo he optado a apegarme a la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, al convenio 169, donde los pueblos indígenas tenemos derecho a manifestar nuestra educación propia. Es desde allí donde yo parto, ¿qué es una epistemología para el pueblo indígena? ¿Qué es un saber para el pueblo indígena? ¿Qué es un conocimiento? Y sencillamente decir, eso lo dijo el sabio Segundo González, de 98 años, del pueblo Guayú. Porque si estamos hablando de descolonizar la educación en Venezuela, si estamos hablando de que tenemos que hacer nuestras propias teorías, tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Por los momentos yo tengo que justificar cada paso que yo doy en ese trabajo de investigación, justificar el por qué yo lo nombro. Y lo que usted está diciendo me encantó, y lo que dijo también ayer la profesora Cabello, que nosotros teníamos que romper esos esquemas, que nosotros teníamos que empezar a valorarnos a nosotros mismos. Y es como yo muchas veces digo, pero oye, si usted está dando unos planteamientos tan buenos, y su papá, que es mi jefe, sí, yo soy la directora del Centro de Estudios e Investigaciones de Pueblos Indígenas de la UAB, nos ha dado unos conceptos buenísimos. Él tiene, de hecho, tiene un libro sobre la interculturalidad que me lo he leído, y por ello yo estoy aquí. Porque un día yo vi que él estaba dando una conferencia sobre educación intercultural, y yo, oye, ¿qué habrá dicho Vigó? Y me di cuenta que había una maestría, y yo, bueno, hablé con el profesor Vigó y con Boní, pues estoy acá. Entonces, fíjense ustedes, hablando de eso, lo otro es que los pueblos indígenas en Venezuela actualmente estamos, como decía el amigo, el objeto del folclore. Oye, yo quiero representar a los indígenas, hagan una fogata, hagan una ceremonia. O muchas veces a nuestros niños le inculcan que deben de disfrazarse de indígena el día del carnaval.
disfrazarse, o sencillamente yo quiero que en Venezuela sean visibles los pueblos indígenas y solamente los voy a invitar para que hablen el Yona. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros, los pueblos indígenas, no estamos insertos en la planificación política de este país, en el desarrollo económico? ¿Por qué a nosotros no nos sientan en un gabinete? Pero nosotros, cuando hablo de nosotros, es el colectivo de los pueblos indígenas, a las organizaciones indígenas de base, donde los pueblos indígenas con su idioma, digamos, porque si yo no conozco mi idioma, yo no voy a conocer mi cultura, lamentablemente. No voy a saber quién soy yo. En el pueblo guayú se dice, eso quiere decir, cuando vayas a hablar, intermisa lo que vas a decir en tu corazón y alma y en tu mente y luego habla. Entonces, para yo pararme aquí, tuve que internalizar todo lo que usted estaba diciendo en mi corazón, en mi alma, en mi mente, para luego conversar lo que estoy diciendo. Entonces, los pueblos indígenas no hablamos por hablar, y todo lo hacemos en colectivo. Por eso es que esta maestría es muy interesante en lo personal para mí, porque queremos hacer una comparación de esa educación colonizadora a esta educación que también, para mí, también está siendo colonizadora. ¿Por qué? Porque se habla de una universidad indígena para los indígenas y no se habla de una universidad indígena de los indígenas, porque es muy diferente que se sienten unas personas allí que no son indígenas a construir una universidad para un pueblo diferente a que nosotros como indígenas nos sentamos a construirla. Y mi pregunta es, ¿para qué nosotros queremos una universidad aparte? ¿No es una forma también de racismo? No, porque si yo tengo la oportunidad, porque hasta ahora creo que soy la única indígena aquí en este programa, porque si yo tengo la oportunidad de aprender otros mundos, de conocer otra gente, que ustedes me están dando esa oportunidad, porque ustedes no tienen la oportunidad también de conocer esos 28 pueblos indígenas venezolanos, hablantes de su idioma? Entonces ahí sí hablamos de la interculturalidad. Pero si ustedes me sacan de mi contexto de La Guajira para ponerme en Puerto Ayacucho, no es una forma también de colonizarme y manejar mis pensamientos, porque me estás sacando de mi territorio, de mi contexto, y esa forma también me estás colonizando. Entonces, de verdad, yo me alegré mucho, llegué un poco tarde porque hoy es el día de la afro-venezolanidad y tuve que apoyar a mis hermanos afro por allá, pero de verdad que me encantó su posición. Gracias. Sí. ¿Tu nombre es? Gladys González. Gladys, mira, ahí hay un libro que es importantísimo para tu trabajo. Es este que está aquí, se llama Trabajo Docente y Diferencia Cultural, Lecturas Antropológicas para una Identidad Desafiante. Este es un libro de un educador mapuche, justamente critica, discute el tema que tú acabas de tocar. Toda la crítica a la educación intercultural bilingüe como arma de dominación y cómo los educadores indígenas pueden y deben construir su teoría educativa desde la propia praxis. Yo voy a hacer, bueno, ya sé que estás en la UBB, voy a hacer un esfuerzo por traerte mañana una copia de este trabajo, porque es un trabajo fundamental, es un trabajo no solamente para Gladys, sino para cualquiera que quiera trabajar identidad docente desde el enfoque decolonial. Pero para ti es un trabajo importantísimo. Y yo creo que ahí hay un reto, solamente la revisión teórica sobre educación desde perspectiva decolonial que se está haciendo desde América Latina, ya es un trabajón, porque lo que tú acabas de decir, o sea, a nosotros nos llega mucho más fácil los referentes europeos que los propios referentes latinoamericanos. Entonces, todo lo que es la producción boliviana, yo te diría también que trabajaras, esto es una debilidad metodológica, pero tengo que aprovechar y decirlo. El trabajo del profesor Ali Rojas sobre pedagogía de la indignación tiene muchas virtudes, pero una de las máximas virtudes que tiene es que tiene una fuente bibliográfica muy importante, sobre todo los referentes teóricos indígenas bolivianos acerca del tema educativo. Entonces creo que por eso, pero este te va a encantar, porque justo parte de eso. O sea,
de la reflexión de cómo desde lo indígena se construye la identidad educativa, la identidad del docente desde ahí, desde las propias tradiciones. Entonces, yo me comprometo mañana a traerte una copia y si no, bueno, te la mando a través de mi papá porque de verdad te va a ayudar. Esa lámina que está ahí, no sé si la habían proyectado. Tenía que ver con lo último que les iba a decir. Todo esto que yo he dicho aquí no es mío, por supuesto. No tiene nada que ver con solo poquitas cosas con lo que yo he investigado directamente. Esta exposición que les hice hoy está asociada a esos referentes teóricos que están ahí. Entonces, para que supieran si alguno va a trabajar en el área de educación infantil, estos podrían ser algunos elementos para la discusión. Pero este de Raúl Díaz, todo el que vaya a trabajar el tema de la interculturalidad es bastante, o el tema de la identidad docente es un referente importante. Bueno, creo que Joana ya no me da más tiempo para compartir con ustedes. Bueno, yo estoy disponible y a la orden en este momento en el Ministerio de Educación Universitaria, pero con mucho gusto les voy a dar mi teléfono, mi teléfono personal es 0412-977-8067 para cualquier... Yo voy a estar, de hecho, vinculada a la maestría digamos, más definitivamente, porque ya las cosas están, digamos, ya todo el mundo está colocando cuál es su área de trabajo, etcétera. Entonces, digamos, creo que por la vía de las tutorías y de una idea que le hemos planteado a Luis, que es ya ir reuniendo a los colectivos de trabajo por área específica, por línea de investigación, vamos a estar, digamos, compartiendo con algunos compañeros. A mí me interesa muchísimo el tema de la educación infantil, entonces todo el que se vaya por esa vía, pues tendrá alguna relación con él. En este momento, por razones de trabajo, trabajo con ADACRI en un tema que también estamos llevando desde la Dirección de Formación Docente, que es todo el tema de la formación socioproductiva, la relación socioproductividad y universidad. Y bueno, estamos comparando algunas cosas, algunas políticas y algunos programas en esa área. Entonces, bueno, voy a estar, por supuesto, a la orden de ustedes cuando ustedes consideren importante conversar conmigo o me quieran echar cuenta de lo que están haciendo. Que siempre es importante. Y como aprendizaje, investigar solito es lo peor que le puede pasar a uno. Eso es una locura. La única manera de que las cosas avancen rápido es en colectivo, hablándolas, compartiéndolas. Así es que uno avanza realmente. Yo los invito, yo sé que ustedes vienen de distintas regiones y eso hace complicado el asunto, pero que armen colectivos de investigación. La experiencia, por lo menos de Mariela y mío, cuando constituimos el núcleo de investigación, ustedes no se imaginan cómo el salto que dimos ahí en nuestra universidad, compartiendo con los más jóvenes, con los más viejos, con los que tenían más experiencia, y de verdad que avanzamos muchísimo. Entonces, bueno, yo voy a estar siempre a la orden de ustedes para cuando se quiera reunir algún grupo específico para discutir algún tema. Ayer Luis nos emocionó con la idea de la formación de tutores. Yo no soy una comparativista, yo no hago normalmente investigación comparada, investigación educativa comparada no hago. Lo que pasa es que, bueno, por lo que les digo de la relación de trabajo con ADACRI, nos puso a estudiar juntas, pues ella por razones académicas y yo por razones de trabajo, y hemos ido ahí, ella me conversamos, y bueno, ella avanza en su trabajo y a mí también me permite aprender esto de las metodologías de educación comparada. En el tema de construcción de indicadores, sí tengo alguna experiencia, porque trabajé con esta profesora, las muchachas que van a trabajar educación infantil, que es alguien que ojalá podamos invitar alguna vez, que es la profesora Carolina Blanco, con la que he trabajado construcción de indicadores para evaluación de calidad
en espacios de educación infantil, donde también en América Latina hay unos referentes muy importantes. Está el profesor Vital Didonet en Brasil, que es un referente significativo en esa discusión, un pedagogo también popular. O sea, venimos de tener contacto con ese equipo brasilero, y bueno, estoy por supuesto a la orden a ustedes para lo que quieran.